tenemos un nuevo nacimiento en nuestro interior. Muchas personas creen de que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nuestra alma y todo nuestro ser es un nuevo nacimiento. No, la Biblia enseña específicamente que lo primero que nace y lo único que nace en la vida del hombre es el espíritu del hombre, porque el hombre está formado de espíritu, alma y cuerpo, como lo dice la palabra, y el nacimiento que se da es el de nuestro espíritu. Si nuestro espíritu no estuviera en nosotros, ni usted ni yo estuviésemos vivos. Porque la Biblia dice que cuando el hombre muere, el espíritu va hacia Dios que lo dio porque es el aliento de vida. El cuerpo va hacia el polvo porque fue hecho del polvo. Pero el alma tiene dos lugares para dónde ir. Y esa decisión la vamos a decidir usted y yo para dónde quiere ir nuestra alma. Si es para el cielo o será para el infierno. Porque en nosotros está la decisión de ver cómo nos vamos a encaminar en las cosas del Señor, en el reino de Dios. Y déjeme decirle que cuando Jesús estaba en esta tierra y andaba con sus 12 discípulos todavía creyeron en Jesucristo, lo aceptaron como su Señor, como su Maestro, creyeron que era el Hijo de Dios, que Dios había enviado a Jesús para poder dar el plan y dar de determinación al plan de redención en la vida del hombre. Pero habían cosas en los hombres que seguían a Jesús que todavía no habían cambiado. Porque Pedro, como siempre Pedro sobresaliente en todos los evangelios, Pedro era un hombre de carácter fuerte, era un hombre muy atrevido, muy violento. Pedro no había sido todavía renomado completamente. Pero sin embargo Jesús conocía los caracteres de cada uno de ellos. Sin embargo Jesús conocía de que eran débiles también. Y aún el mismo Jesucristo también tuvo debilidad porque era hombre, 100% hombre, era carne. Y en algún momento dado Jesucristo no quería ir a la cruz del Calvario. No quería pasar ese trago amargo, no quería vivir esa experiencia dura. Pero por obediencia a su Padre y por amor al ser humano, al hombre, Él tuvo que cumplir el plan de redención, el plan de salvación en la vida del hombre. Y Jesucristo, cuando ya iba a ascender hacia los cielos, le dijo a sus discípulos: no se muevan de este lugar, sean obedientes, escúchenme, es necesario que yo me vaya para que el Consolador descienda y venga a ustedes y ustedes puedan llenarse de ese Consolador. Porque aunque yo no esté, pero yo no lo voy a dejar solo en este mundo, dijo Jesús. Yo enviaré al Consolador para que esté con ustedes. Y el Consolador se llama Espíritu Santo de Dios. Y en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amados hermanos, muchas veces usted y yo no nos damos cuenta del poder que se nos ha otorgado. No nos damos cuenta que desde un principio que el Señor empezó a ordenar la tierra, cuando estaba desordenada, como lo dice en el libro de Génesis, el Señor cuando formó al hombre, Dios le otorgó autoridad, le entregó legalidad al hombre y todo derecho sobre todo lo que Él había creado en esta tierra. Pero ¿por qué nosotros muchas veces no podemos echar a andar lo que Dios nos ha dado? Porque a veces tenemos temor, número uno. Número dos, porque todavía no hemos dejado algunas cosas que nos han gustado. Número tres, porque hay cosas que en nuestras vidas, áreas en nuestras vidas que no las hemos podido entregar completamente al Señor. Pensamos en nuestro interior que el Señor nos use, que el Señor haga milagros a través de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos deseado que el Señor nos use en interpretación de lengua, en diversidad de lengua, que nos use en profecía, que nos use que cuando vamos a orar por un enfermo, al inmediato ese enfermo reciba su sanidad? ¿Cuántos hemos anhelado? La Biblia nos dice, y Jesús lo dijo: mayores cosas harán ustedes de las que yo hice en mi nombre. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría de que si nos invitan a un velorio y decirle al muerto: en el nombre de Jesús te digo que te levantes, y el muerto se levanta? ¿Por qué no hemos llegado hasta ese punto? ¿Sabe por qué? Porque la duda y la incredulidad todavía está en nosotros y no nos deja avanzar espiritualmente. Por eso es que cuando aquellos hombres obedecieron, la Biblia dice en el capítulo 2 del libro de Hechos, que esperaron ahí, había multitudes alrededor,
Si usted empieza a leer el libro de los Hechos, usted va a ver el cambio que Pedro tuvo. Pedro no había cambiado aún cuando andaba con Jesucristo. Era el mismo hombre rudo, era el mismo hombre sin letra, duro, de carácter fuerte, muy atrevido, sí, porque siempre era sobresaliente cuando Jesucristo preguntaba algo. Y Dios sabía que él iba a ser un instrumento grande en la obra del Señor. Y cuando el poder vino sobre estos hombres, la Biblia dice que después de que bajó el Espíritu Santo y aún después que se dio la sanidad de este hombre, dice de que Pedro empezó a predicar la palabra del Señor. Porque Dios ya había, me imagino que cuando el Espíritu Santo desciende, empieza a poner las bendiciones espirituales en nuestra vida. Así como usted muchas veces lleva al hogar el arroz, los frijoles, el aceite, el azúcar y el jabón, así Dios empieza a poner los ministerios también. Empieza a poner los dones ministeriales dentro del pueblo de Dios, porque esa es la provisión espiritual de Dios para su iglesia. Entonces el Señor empieza a darte los dones del ministerio, empieza a darte los dones carismáticos que se dividen en 3 tipos de dones: dones de poder, dones de sanidad y de revelación y don también de liberación. Dios empieza allí a poner a cada quien conforme a la capacidad que usted y yo tenemos, empieza a obrar en la vida del hombre. A uno les empieza a poner dones vocales, y los dones vocales están compuestos por la interpretación de lengua, diversidad de lengua, y también está compuesto por la profecía. Empieza a dar dones de poder cuando alguien tiene el don de liberación, el don de sanidad, tiene una fe especial creyendo de que todo lo que está pidiendo se va a hacer. Y el don de revelación, que lo ocupa la palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Todo esto Dios lo ha dado a la iglesia, pero la iglesia no se ha dado cuenta de lo que tiene en sus manos. Yo no soy muy dada a ese canto de Jesús Adrián Romero que dice: con manos vacías yo vengo a ti. Tus manos y mis manos no están vacías. La miramos vacía cuando ya nosotros estamos un poco alejados de Dios y estamos pensando de que Dios no nos ha otorgado nada en nuestra vida. Pero la Biblia nos enseña que en nuestra mano, en nuestra vida, está la elección para escoger en lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. Y cuando empezamos a escoger por lo bueno, entonces empezamos a escoger el poder y la unción y la autoridad del Espíritu Santo de Dios otorgada a la iglesia. Nosotros tenemos que hacer, iglesia, cuando usted y yo empezamos a experimentar este poder, no lo queremos dejar. Porque para poder llegar a este poder, estos hombres, para poder llegar a levantar a este hombre que estaba ahí paralítico, estos hombres tuvieron que creer, estos hombres se tuvieron que someter a Dios, estos hombres tuvieron que leer palabra para poder creer y llenarse de fe, para que todo lo que hicieran en el nombre de Jesús fuera hecho. El mismo Jesucristo tenía una vida de oración. Si Jesús no hubiese orado, si Jesús nunca hubiese intercedido, jamás Jesucristo hubiese hecho los milagros que hizo. Pero Jesús no descansaba en eso. Hay estudios que dicen de que Él oraba de 9 a 10 horas al día. ¿Cuánto oramos nosotros en el día? Pero ni a 20 minutos llegamos. Iglesia, a veces estamos más metidos en el Facebook que en la palabra del Señor. A veces estamos metidos más en este lugar de internet que estar buscando al Señor en oración. Y se lo digo porque muchas veces por mi vida pasa. A veces tal vez no reviso mi Facebook todos los días, pero cuando yo lo llevo a revisar me llevo de 2 a 3 horas. Y cuando yo termino de ver, yo digo, esas 3 horas que yo ocupé para estar en mi computadora, a través del internet, lo hubiese ocupado para mejor buscar enseñanzas que me puedan ayudar, para yo poder ayudar a edificar a la iglesia y levantar y hacer discípulos para que ellos aprendan a leer y comprender la palabra del Señor. Pero a veces nos cuesta dejar lo que nos gusta. Es que el fulano, la fulanita está conectada ahorita y necesito hablar con ella. Ya que a veces no puedo llamarlo por teléfono, pero ahora tengo este medio para hacerlo. Y no doy
importa que los ojos nos estén ardiendo y que ya se estén cerrando, pero son las 11 de la noche y estamos pegados todavía. Jesucristo no. Y también te voy a decir que en aquellos tiempos no existía la tecnología. Pero Jesús quería demostrar ese poder aún a los que le seguían. Porque dice la palabra del Señor que después de terminar toda labor, Él se iba. Oiga, y no se iba a un cuarto, no se iba tampoco a un hospedaje, no tampoco se iba a la iglesia. Dice que Él buscaba un lugar muy aparte, se iba a los montes a orar, ahí solito. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y Él oraba y oraba y oraba horas, no minutos, horas. Por eso es que cuando ya estaba cerca para que lo entregaran, Él le dijo a sus discípulos, no habéis podido orar tan siquiera una hora. Mira hasta dónde es el misericordioso el Señor, que nos dice una hora. Pero cuando nosotros hacemos el hábito de orar y de orar y de orar, y no solamente le digo de que nos vamos a ir a encerrar a nuestro cuarto o vamos a estar en la iglesia orando tras horas, también la Biblia nos enseña que nosotros podemos orar con nuestro entendimiento y podemos orar con nuestro espíritu. Así que no solamente hay una manera para orar. Vamos manejando, digo, los que tienen carro van manejando y van orando. Los que vamos en el bus, vamos ahí parados, apretados, pero vamos hablando con el Señor. Vamos cantando en esta mente y más, que me ves en el bus o en las radios se cruzan algunas radios que no deberían de cruzar, si sale ahí Leodán, o salen Los Ángeles Negros, o sale un sinnúmero de cantantes, y entonces como que ya nuestro oído, nuestra mente empezó a decir, la canción que te gusta. Ah, no, pero mejor yo empiezo a cantar al Señor en mi entendimiento, empiezo a adorar al Señor y el Señor empieza a cambiar todo esto en nuestras vidas. De eso se trata, tener el poder de Dios en nosotros. Es cierto que no vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero cuando hay disposición, los procesos están en nuestra vida y el Señor empieza a obrar en tu vida y en mi vida y empieza a cambiarnos completamente hasta nuestra manera de sentar. Es que Dios empieza a obrar, mire, desde lo más pequeño hasta lo más grande en nuestra vida. Dios lo cambia, Dios lo quita. Todas aquellas mañas que traemos del mundo, Dios las empieza a limpiar. Por eso es que miren, amados hermanos, muchos creen que cuando vienen a los pies de Cristo todo se va a terminar. Es allí donde inicia tu verdadera prueba, es allí donde inicia tu verdadera batalla, es allí donde inicia tu verdadera proceso, amados hermanos. Porque muchas veces viene el mundo con gran abundancia a los pies de Jesucristo, pero el Señor dice, te voy a enseñar a que dependas de mí, te voy a enseñar que todo lo que has logrado ha sido por mí, y si antes creías que era por tu propia fuerza, ahora yo te voy a enseñar que no es así. Y si has tenido la abundancia en esta hora, te deja barrido el Señor, te quita todo y empieza a tratar con tu vida en un proceso nuevo. Nuestras vidas van de proceso en proceso. Las pruebas no se van a terminar. Mientras estemos en esta tierra, van a venir pruebas tras pruebas. Pero aquel dice la palabra del Señor, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y este es Jesucristo. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces tenemos el poder de creer en su palabra. Que si su palabra dice que Él va a estar todos los días en nuestras vidas hasta el fin del mundo, es porque Él va a estar así. No porque muchas veces nosotros somos bien fuertes y le decimos al Señor, Señor, ¿por qué te has alejado de mí? Cuando los que nos hemos alejado hemos sido nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque si Dios no nos da la respuesta a lo inmediato, entonces, Señor, es que tú no me amas, o es que tú no me quieres bendecir. Pero esto no es así. Estos hombres creyeron. Este hombre me imagino que estaba alegre porque pensó que iba a recibir una muy buena limosna de parte de los discípulos. Pero vuelvo a repetirle, como Pedro siempre ha sido un hombre tan atrevido, sin esperar ni que le dijeran, se paró enfrente del hombre y le dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo ni oro ni tampoco tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de
levántate y anda. Y la Biblia me enseña de que el hombre se quedó ahí sentado, ni se quedó postrado. La Biblia dice de que aquel hombre, Pedro, extendió su mano derecha y tomó la mano de aquel hombre y lo levantó. Y aquel hombre empezó a brincar, aquel hombre empezó a alabar el nombre del Señor, aquel hombre empezó a saltar de alegría porque no sé cuánto tiempo tenía este hombre de estar ahí que no podía moverse. Pero este hombre le daba gracias a Dios por lo que Dios había hecho en su vida, porque empezó a hacer un cambio real Dios en la vida de este hombre, así como lo hizo en la vida de sus discípulos y así como también como lo ha hecho en nosotros. Porque cuando Dios empieza a trabajar con nosotros no nos gusta. ¿Y sabe por qué no nos gusta? Porque nos revolcamos del dolor, porque empezamos a llorar y empezamos a decir, ay, yo no puedo con esta prueba. Pero la Biblia me enseña algo diferente. Dice la palabra del Señor que Dios no te va a dar una prueba que tú no puedas soportar. Y así como te va a dar la prueba, también te va a dar la salida. Es que Dios lo prepara todo. Él conoce todo de nosotros, conoce nuestras debilidades. Pablo le decía, Señor, ya quítame este aguijón. Se lo dijo 3 veces. Y el Señor le dijo, Pablo, solamente bástate de mi gracia. Nos cuesta bastarnos de la gracia de Dios, y una gracia inmerecida que ni usted y yo la merecemos. Porque somos pecadores malagradecidos. De que a veces ni por la comida que comemos le damos gracias al Señor. Es que el tigre y la manada que anda despierta me está comiendo, así que no puedo decir, Señor, gracias. Y empezamos a comer. Mas no sabemos que por la misericordia de Dios nos estamos alimentando, y por eso es que estamos hermosos. No por la comida, sino por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Así que, iglesia, es necesario que usted y yo busquemos ese poder. Es necesario que lo echemos a andar. No porque no lo tengamos, claro que el poder está allí, pero está cubierto con un montón de polvo, de arañas, y necesitamos sacudir ese polvo. En un momento, cuando Jesucristo empezó a enviar a sus discípulos y a los 70 de 2 en 2, le dijo, y aquellos que no reciban la bendición en la casa, sacúdete el polvo de tus pies y vete. Y es necesario que nos sacudamos del polvo que está en nuestra vida. Porque este polvo está oscureciendo y está obstaculizando que Dios se manifieste en tu vida y que tú hagas grandes cosas en el reino de Dios en su nombre. Porque mientras nosotros no tengamos una relación muy íntima con el Señor, no vamos a poder ver la gloria de Dios. Nos cuesta dejar lo que a nosotros nos gusta. Sí nos cuesta, a mí me ha costado. Pero sin embargo he empezado a experimentar lo bueno de Dios y me ha gustado. Aunque a veces las pruebas no me gusten, pero hay algo en mi vida y algo que yo le empecé a decir al Señor, aunque vengan las pruebas, Señor, sostenerme, porque yo sola no voy a poder. Mejor agárrame tú, porque si yo te agarro a ti, yo me suelto. Pero si tú me agarras a mí, yo sé de que tú, aunque yo quiera, no me vas a soltar. Y ahí voy a tener que estar. Esa es hacer la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios también nos cuesta mucho. Y no es fácil decirle al Señor, yo rindo mi voluntad a tus pies. ¿Por qué? Porque en el momento que tú quieras ir por el lado derecho, el Señor te va a decir, es al centro donde tú tienes que ir. Cuando tú quieras hacerlo, decir, mira, Señor, es que esto está buenísimo para mí, para mi familia, pero yo lo tengo que hacer por el bienestar, pero yo no te he dado el pase para que tú lo hagas. A veces el Señor nos tiene que detener, porque Él tiene algo mejor para nosotros. Él tiene algo bueno, y a veces el enemigo tampoco se va a quedar tranquilo, porque no en todo le podemos echar la culpa a Satanás. Que si pecamos, ¡ay, que es Satanás! ¡No! Pecaste porque quisiste pecar. Porque la tentación estuvo ahí y a ti te pareció deliciosa esa tentación, la agarraste, la tomaste y te llevó en el saco. Pero la palabra del Señor dice en
Santiago capítulo 1 versículo 12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación o la prueba. Aunque tu carne esté relinchando, pero si tú quieres seguir teniendo el poder del Espíritu Santo, aunque relinches, pero no, porque Dios me ha dado dominio propio sobre mi carne. Y lo tenemos que dominar, quiera o no quiera, se tiene que sujetar a lo que nosotros digamos en el nombre de Jesús. Aunque no quiera sujetarse de esta parte, pero tiene que sujetar. Porque si queremos volar con Cristo, mis amados hermanos, tenemos que andar bien alineaditos. Aunque no lo voy a decir que vamos a andar como los ángeles, con la coronita y con las alitas, no, porque estamos en esta carne. Y todavía pisamos esta tierra. En cualquier momento vamos a cometer nuestros errores, claro que sí. Pero que esos errores no sean para destruirte y para dejarte ir tirado en el suelo, sino para que tú te levantes y aprendas. Porque de los errores, te dice el dicho allá afuera, se aprende. Y uno aprende a madurar. Y en los procesos de Dios aprendemos a madurar. Por eso es que Jesús le dijo en un momento a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido tu alma, tu vida para zarandearte. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no desfalle. Iglesia, Satanás se presenta todos los días ante Dios. No solo se presentó por Job, no, se presenta todos los días por nosotros. Y más cuando nosotros decimos, Señor, no voy a fallarte. Y verás, Señor, cómo yo me voy a parar. Me voy a amarrar las faldas y los pantalones, Señor, para los varones los pantalones, Señor. Y vas a ver, Señor, de que te voy a hacer fiel. Y entonces llega aquel que ya lo escuchó todo y viene y insuge y le dice, préstame a Juranito por un segundito. Y vamos a ver si es cierto que te va a hacer fiel. Hermanos, aún hay pastores que creen de que las debilidades que un día tuvieron en el mundo no las van a tener dentro del Evangelio. Pero eso no es cierto, las debilidades siempre van a estar. Sabes que Satanás conoce tus debilidades, conoce tu inseguridad y conoce tu temor. Él sabe por dónde va a trabajar contigo. Él lo sabe perfectamente y de la manera que él sabe. Entonces, como él ya lo conoce todo, empieza a trabajar por tu mente. Porque ahí está el campo de batalla. Él penetra en nuestras mentes. A como pueden penetrar demonios en nuestro cuerpo, también penetran en nuestras mentes. Por eso es que usted va a ver a muchos de que a cada rato tienen que estar siendo liberados. ¿Por qué? Porque hoy reciben su liberación y Dios empieza a sanar en todas las áreas. Pero ya después que salieron de la iglesia vuelven a lo mismo. Son personas inconstantes de doble ánimo, como dice Pablo, fluctuantes, que todavía están con la lechita y no han madurado en los caminos del Señor. Por eso es que Pablo decía, les estoy hablando como a carnales porque estoy viendo que todavía ustedes están tomando la leche en vez de estar ya comiendo alimentos sólidos. Porque cuando tú y yo empezamos a comer este alimento sólido, entonces estamos madurando para el Señor. Estamos madurando en su camino. Que aunque tú mires en una mala cara de tu hermano, no importa, yo lo amo más en el amor del Señor. Que aunque tú escuches una palabra que según pueda golpear tu corazón o vaya a abrirte una herida, pero cuando tú le dices al Señor, Señor, tú proteges mi corazón y nada de lo que yo pueda ver o escuchar va a entrar para herirme, entonces el Señor va a cumplir su palabra y a ti no te va a pasar nada en tu interior, porque hay una madurez espiritual. De eso se trata el poder que está en nosotros, la autoridad que Dios ha puesto a través de su Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace ser diferentes. Por eso es que Pedro ya no hablaba como hablaba antes. Por eso es que Pedro, cuando después que se dio la sanidad de este hombre, dice que él fue y estando en el pórtico de Salomón, creo que habla la Biblia, dice de que empezó a predicar la palabra del Señor. Y la Biblia nos enseña que este hombre no se ganó 2 almas nada más.
Dice que 3.000 almas vinieron rendidas a los pies de Jesucristo. Y cuando estos hombres predicaban las palabras, de inmediato la unción del Espíritu Santo bajaba sobre las vidas y les bautizaba con poder y unción. Y luego dice que en su segundo discurso que Pedro dio, no se ganó ya 3.000 almas, sino que se ganó 5.000 almas para Jesucristo. Miren que en fracciones de segundo, Pedro había ganado 8.000 almas para el reino de Dios. La iglesia iba en aumento, pero la Biblia nos enseña en todo el libro de Hechos que esta iglesia tenía algo en común. ¿Y sabe cuál era lo común? El amor y la unidad. Nadie decía esto es mío y esto es tuyo. No. Dice que muchos vendían sus propiedades y de lo que vendían, dice, lo llevaban a los discípulos, a los apóstoles, y aquellos lo repartían a todos por iguales según fuera la necesidad que ellos tuvieran en este momento. ¿Y cuántos de nosotros hacemos eso en este tiempo? Ninguno. Miramos las necesidades de nuestros hermanos, que salga él solo. Él se metió, ese es su problema, no es mío. Yo tengo mis problemas. Que él busque cómo solucionar los suyos, que yo busco cómo solucionar los míos. Pero el Señor no nos manda eso. Pablo lo dijo en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 5, si no me equivoco, él dijo: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre. Un Padre que está en todo, para todo y sobre todo. Así que, iglesia, usted y yo tenemos muchas cosas por qué mostrar a los demás. En nosotros está, no seamos como Moisés. Señor, tú sabes, Dios, que yo soy tardo para hablar, que mi lengua está enreda y ni me van a entender lo que yo voy a decir. Pero Dios le dijo: pero es que tú no vas a ir por tu propia cuenta, tú le vas a decir que el yo soy es el que está hablando. Y muchas veces no queremos escuchar la voz de Dios cuando nos está hablando. Tal vez no lo escuchamos audiblemente, pero el Espíritu Santo, que escudriña uno profundo de Dios, escudriña lo profundo de Dios, Dios se lo da para que Él venga y lo comunique a nosotros. Y entonces, cuando el Espíritu Santo viene a comunicarnos y habla directamente a nuestro espíritu empieza a hablar a nosotros. Y entonces empezamos a decir: no, es que ese no es Dios. A veces somos tan incrédulos que creemos de que Dios no habla a nuestro espíritu, y a nuestro espíritu Él habla en su mayoría. Y nos empieza a hablar, nuestro propio espíritu empieza a hablarnos y a decirnos lo que tenemos que hacer en la obra de Dios. Y lo que tenemos que hacer en nuestros hogares. Y lo que tenemos que hacer por alguien. Y nosotros muchas veces hacemos caso omiso a lo que Dios nos está diciendo. O viceversa. En cierta ocasión, una noche de esta, conectada en el Facebook, hablando con una joven, ella me decía: ¿qué me aconseja usted? Me gusta un muchacho de la iglesia, él es mayor que yo tengo 13 años, él tiene 20 años, y yo le he estado, me gusta, y él lo sabe, y él dice que yo le gusto también, pero él me dijo algo, y yo le pregunté: ¿y qué fue lo que dijo el muchacho? Él me dijo que él me podía esperar, pero no me va a poder esperar soltero. Entonces yo le dije a la joven: es mejor que ore, le digo yo así. Mire, mi niña, ore antes que usted se meta más en ese sentimiento que del cual después usted no vaya a poder salir. Porque le voy a decir humanamente lo que yo pienso a lo que ese joven le dijo. Y es un joven que yo conozco y me sorprendió hasta eso, que de igual manera le regañé. Y yo le dije: cuando una persona empieza a decir, empieza a expresar eso, es porque no hay un sentimiento bueno hacia la otra persona. Y lo que está haciendo más bien es jugar con tus sentimientos. Y es mejor verlo desde ya
que después. Es mejor que usted ore. Le oraba al Señor, me dijo ella, y le he puesto señal al Señor. Y yo le he dicho al Señor que si Él es para mi conveniencia, entonces que me permita pues estar más cerca, o que Él se acerque a mí. Y cuando estamos en la iglesia, yo estaba orando y de repente como que me dijeron, dice, abrí los ojos, y yo abrí mis ojos y yo volteé a ver hacia atrás y Él estaba ahí parado en la puerta de la iglesia. Y después dice, cuando yo volteé a cerrar mis ojos, Él vino y ya estaba sentado a mi lado. Y cuando yo lo miré, estaba en un mar de lágrimas llorando. Entonces algo dentro de mí, dice, me decía de que sí me convenía. Entonces yo le dije a ella, muchas veces, y ahora lo digo también a la iglesia, muchas veces nosotros no discernimos si es Dios quien nos habla a través de nuestro espíritu, o es nuestra emoción y nuestro sentimiento, o nuestro corazón quien nos está hablando en este momento. En cualquier situación que se nos pueda dar, yo le dije a la joven, aprende a escuchar de dónde viene esa voz. Porque muchas veces el corazón, como dice la Biblia, es engañoso y nos hace creer que es el mismo Dios quien nos está hablando, nos está diciendo que nos convienen las cosas, cuando quien nos habla son nuestras emociones. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, en ello. ¿Sabe por qué? Vuelvo a repetir lo que dije al inicio. Lo que ha nacido en nosotros ha sido nuestro espíritu, pero nuestra alma tiene que ser transformada día a día a través de la palabra del Señor y a través de la búsqueda que nosotros tengamos para con nuestro Dios. ¿Y sabe por qué? Porque en la mente, en nuestra alma está la voluntad del hombre, está la emoción del hombre y está la mente del hombre. Como en el espíritu del hombre podemos también encontrar la intuición, podemos encontrar la conciencia y podemos encontrar la iluminación. Miren cómo está dividido el hombre. Se divide en 3 partes, pero 2 partes de ellas también se subdividen en otras 3. Y tal vez no está el problema en nuestro espíritu, lo vuelvo a decir, porque nuestro espíritu se renovó, nació de nuevo y Dios puso algo nuevo en nuestro espíritu. Pero nuestra alma todavía está con las viejas mañas. Y mientras nosotros no busquemos cómo quitar esas viejas mañas a través de la palabra del Señor, no vamos a poder entregar ni la voluntad a nuestro Dios, ni la voluntad humana, y tampoco vamos a poder entregarle las áreas de nuestras emociones y de nuestros sentimientos y de nuestra mente a nuestro Señor Jesucristo. Porque Satanás va a estar trabajando siempre en la mente, y cuando Satanás empieza a trabajar en la mente, entonces empieza a poner duda, incredulidad en ti, empieza a hacerte creer muchas cosas. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto. Porque si nos dejamos guiar por todos nuestros pensamientos, entonces estamos, como dicen los muchachos, fritos completamente. Pablo dijo, aunque estemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para derribar fortaleza, derribar argumentos y toda altivez que quiera levantarse en contra del conocimiento de Dios. Y llevando, dice, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La fortaleza de la cual Pablo habla no significa de un muro que tú vas a ver que se te va a levantar y ya no vas a poder cruzarlo. Lo está hablando en un término espiritual en nuestra mente. Es una área que Satanás utiliza, de la cual nos provoca ataduras a nuestras vidas. Esto es lo que está diciendo Pablo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Y cuando ya nuestra obediencia sea perfecta, dice la palabra del Señor a través de Pablo, entonces dice, cuando ya nuestra obediencia sea perfecta, nosotros llevaremos a castigo la desobediencia.
pero tenemos que disponernos en nuestro corazón. Hay muchos que creen de que Dios no ha puesto nada en ellos y anhelan y dicen: yo quisiera ser como este hermano, predicar, que cuando extiendan sus manos todo el mundo se vaya al suelo. Yo quisiera ser como esta hermana, como la usa Dios en palabra de sabiduría, que con un versículo y ella empieza a decir un montón de cosas. ¿De dónde saca tantas palabras? Ay, yo quisiera ser como este hermano que tiene palabra de ciencia, que a cualquiera Dios desnuda en la calle y lo deja así desnuda, al descubierto. Porque lo que está haciendo en oculto, entonces ya el Señor empieza a revelarlo en la luz. Hoy yo quisiera ser como este joven, que es bueno enseñar. Y está el yo quisiera, el yo quisiera, el yo quisiera y el yo quisiera. Pero no decimos: me voy a disponer para que Dios lo haga también a través de mí. No mires tus manos que están vacías. A simple vista no hay nada. Mis manos, pues mis dedos están cargando anillos, pero vacías. A simple vista mis ojos naturales pueden estar vacías porque no tengo nada en ellas. Pero espiritualmente tengo mucho en estas manos. Porque todo lo que toques, dice la palabra del Señor, será prosperado y será bendecido. Solamente hay que decir la palabra para que estas manos puedan ser utilizadas y podamos ver la gloria de Dios derramándose en cada uno de nosotros. Pero tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Tenemos que ser hombres y mujeres de hacernos el hábito de leer la palabra del Señor. Mientras no hay lectura, no hay nada. No hay nada, iglesia. Y yo creo que usted ha pasado la misma experiencia que yo en este aspecto. Que yo de niña agarraba la Biblia y cuando empezaba a leer, sentí una pesadez en mis ojos. Y entonces decía, y si tal vez estaba leyendo este capítulo de Hechos, y decía, pero si ya lo leí, pero tengo, no, hay más luego voy a leer. Y entonces, ya de niña y ponía algún programa de televisión ahí en mi trabajo, y ya empezaba a ver, ahí ya no tenía sueño. Ahí el sueño se me espantó. Y más cuando hay una película de acción, una película, que te hace suspirar, peor, ya no hay sueño, se te va todo. Pero busca la presencia del Señor, te agarra todo. Dolor en las rodillas por el desgaste que hay, en la columna, por el dolor cervical o el dolor lumbar que muchas veces me da de tanto tiempo estar agachado, no puedo estar de rodillas. Y entonces Satanás empieza a trabajar y empieza a decirte, porque Satanás sabe lo que hay en ti. Si Satanás no conociera el poder que tienes en tu vida, entonces Satanás estuviera tranquilo. Pero como él sabe lo que Dios nos ha puesto, por eso es que él busca cómo trabajar. Óigame, aquí Satanás trabaja muy ordenadito, no es como nosotros que somos bien desordenados. Él planifica todo, de cabo a rabo, como decimos normalmente, y de punta a punta, y él lo va planificando todo, y no deja andar este plan de trabajo rápidamente, no, él va al paso, va al suave, por aquí primero. Cuando ya agarraste lo que él te puso primeramente, ok, muchachitos, vamos a lo otro, y así va. Y no nos damos cuenta cómo Satanás trabaja con nosotros, pero sí nos damos cuenta cuando Dios empieza a trabajar con nosotros. Y ya no nos gusta. Ya no nos gusta cuando Dios empieza a pasarnos por el fuego. Él lo dijo en el libro de Isaías capítulo 43, te voy a pasar por el fuego, pero el fuego no te va a quemar. Te voy a pasar por las aguas, pero las aguas no te anegarán. Es necesario que yo te procese como se procesa el oro. Es necesario que Dios nos pase por el fuego para quitarnos todas las malas costumbres que todavía están en nosotros. Es necesario de que Dios nos quite las mañas, mis amados hermanos, porque ya, como dicen muchos pastores, estamos callosos de estar sentados
y todavía no hemos cambiado, pero para nada. Cuando Dios nos está instando en estos últimos tiempos que la iglesia tiene que levantarse, ya debemos de dejar las sillas, de estar bien acomodaditos. Este es el tiempo de no estar acomodados. Es el tiempo de buscar cómo meternos con el Señor para nosotros poder traer esas almas que también están necesitadas. Un día nosotros estuvimos necesitados y Dios tuvo que enviar a alguien para que nos hablara de su palabra. Y por ese alguien que Dios usó y por la sangre de Jesucristo es que ahora usted y yo estamos gozando de esta salvación. Y nosotros tenemos que pelear nuestra salvación, porque hoy la tienes, en fracciones de segundo la puedes perder por un odio, un resentimiento para con tu hermano, por un pleito que hayas tenido, mas si no te arrepientes en ese momento la muerte llega, estás listo. ¿Estamos listos? Iglesia, a veces estamos acostumbrados a que las palabras nos las digan suavecitas. Yo le digo a la iglesia ya, cuando la hermana Italina ha tenido la oportunidad de llegar, yo le digo, iglesia, si la hermana fuera a otras iglesias, diría, acá esta hermana no tiene nada de ética para predicar la palabra del Señor. No tiene ética, porque ahora la iglesia está acostumbrada a la mucha ética. Pero aún la misma Biblia, Jesucristo hablaba, ustedes son unos grandes hipócritas, si me siguen, no porque les esté dando la palabra o la palabra de vida para la salvación, me están siguiendo porque les estoy hartando. Y aún Juan les decía, generación de víboras. Juan era peor. Y todavía, Dios a través del salmista David, que David ha sido un hombre, ay, que por favor, todos los salmos son cánticos para el Señor. Y de repente a David vino y también se metió en este rollo y le dijo, no estáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que tienen que usar cabeza para poder caminar recto. Iglesia, si en estos tiempos predicáramos así, dijera Dios, estuvieran vacías completamente las sillas, las iglesias, también los templos. Ahora todo tiene que ser suave, con palabras suaves, que no nos duela, que no nos golpee, pero la palabra de Dios es dura. Dice Pablo a través del libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que la palabra dice, es como la espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, dice, las coyunturas, los tuétanos de todo el cuerpo, y es la que discierne la intención de cada corazón. Así de que no es culpa de los que predican duramente o fuertemente, no, sino la palabra. Aquí está todo. Queremos encontrar vida. ¿Quieres encontrar profecía? Lee la palabra del Señor. Aquí hay muchas profecías para nosotros. No es necesario que alguien venga y te diga y empiece a hablar en muchas lenguas y entonces tú estás esperando una palabra y te dice el Señor que en este año te va a dar tu casa, te va a dar tu carro, te va a dar esto, te va a dar lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Pero cuando alguien viene y te dice el Señor que si no buscas cómo enderezar tu camino, entonces vas a ver y vas a robar la mano de Él. Esa no, Señor, eso no es profecía tuya. Eso no viene de parte de ti. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que así como el Padre terrenal tiene que disciplinar a sus hijos, también nuestro Padre que está en los cielos disciplina a los que ha tomado por hijos. Iglesia, no desperdiciemos nuestro poder. Usted tiene poder. Tenemos poder, iglesia. Tenemos poder, tenemos autoridad y tenemos función. Lo tenemos porque lo tenemos. Claro que sí. Desde el momento que conocimos la verdad, como dice el texto, que es un texto que me gusta mucho, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Cristo nos ha hecho libres a través de su palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que echar a andar ese poder. Echemos a andar ese poder. Para poder echar a andar ese poder necesitamos meternos más con Dios. No nos vayamos a la ligera de que tal vez Dios no te ha respondido. Hay momentos que no vas a sentir
Tal vez cuando estés a solas con el Señor, hay momentos que lloramos porque estamos sintiendo su presencia. Hay momentos que no va a suceder eso, pero no quiere decir de que Dios no esté allí a nuestro lado escuchándonos. Dios se manifiesta de miles de maneras. Él se manifiesta como Él quiere y le place hacerlo. Pero nuestro deber es buscar de Él. Nuestro deber es entregarnos a Él. Y verán de que no solamente en la iglesia primitiva se va a decir, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. En estos tiempos se está dando. Dios habló a través del profeta Joel y dijo, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Él no dijo solamente sobre los ancianos, o sobre los niños, o sobre los jóvenes. Él dijo sobre toda carne. Yo derramaré de ese poder y de esta unción. La unción está en ustedes. La unción está en mí. ¿Qué hace falta? No sé qué hace falta para que ustedes hagan esto. Yo cada día me escudriño y digo, Señor, ahí están estas áreas que todavía me han costado entregarte, pero yo sé que con tu ayuda yo lo voy a lograr. Y me ha costado entregar muchas áreas de mi vida, sí, me ha costado mucho. Y en lo espiritual y ministerialmente, sí, porque, miren, ahora yo vivo feliz con mi hermano que nos podemos comunicar, pero antes parecíamos fea la expresión de los perros y gatos peleando. Lo que yo decía era lo que yo decía y no retrocedía hacia atrás. Y yo decía, él es mi hermano, pero no es mi pastor. Él podrá ser pastor de la iglesia, pero es mi hermano, no mi pastor. Porque tanto Dios lo puede usar a él, también me gusta a mí. Pero hubo un momento que Dios me tuvo que venir cambiando todo eso. Y fueron procesos bastante duros. Ahora sí me sujeto a lo que me digo. Ahora sí, como a todas aquellas palomitas mansas. Mensa no, mansa. Y digo, bueno, aquí estoy. A veces él se va de viaje y ahí quedamos. Aunque tenga que estar aguantando a los 3 tipos de miembros allá en la iglesia, pero ahí vamos. Pero las cosas han cambiado. Ahora sí puedo decirle que es mi hermano, pero también es mi pastor. Y cuando alguien quiera decirle, te decía, mira, el gordo, no, ¿cuál gordo? Eres pastor. Hay momentos que hay algunas personas que me han dicho, el reverendo, no, mi hermano no es reverendo, mi hermano es pastor. Tal vez solamente porque a veces tienen que vestirse de lepa, de saco para alguna actividad especial y lo miran así. Es que el reverendo ya para reventarse, no, él no es reverendo y nunca ha deseado serlo porque tampoco en la Biblia sale que haya reverendo. 5 ministerios dio Dios a la iglesia: apóstol, profeta, evangelista, maestros y pastores. Y ahí más nada. El resto porque ya son dogmas de hombres, doctrinas de hombres. Pero iglesia, nosotros sí tenemos que ser como Jesucristo fue. Él dijo, sean mansos y humildes de corazón como yo recibo. Y no digamos, maestro, es Jesucristo, yo no. Hay muchos Pedros todavía en estos tiempos dentro de las iglesias. Pero estos Pedros van a cambiar a como lo hizo Pedro, el real Pedro, para algo bueno dentro de la iglesia. Pero van a estar a disposición. Yo no me bajo esta palabra de mi boca ni la quito de mi boca. Yo le digo a la iglesia cuando estamos en las noches de enseñanza, mientras no haya disposición en nuestro corazón, no podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Si queremos que Dios nos use, y entonces queremos que el Señor nos dé a conocer el poder que ha puesto en nosotros, tenemos que disponernos. Cueste lo que nos cueste, porque nos va a costar. Nos va a costar lágrimas, nos va a costar dolor, pero para poder escalar los peldaños y llegar hacia la cumbre, es necesario pasar estos procesos. Y no seamos como muchas iglesias
de que muchos llegan a la cumbre y llegan hechos pavos reales. Dios quiere una iglesia humilde. Cuando nos revestimos de humildad, lo tenemos todo de parte de Dios. Respaldo de Dios aquí y donde sea. Dios te va a respaldar. Por muy poco que tú puedas hacer dentro de la obra del Señor, pero Dios te va a respaldar y te va a poner en lo mucho y te va a dar lo mucho. Póngase de pie esta mañana, en esta tarde. Oiga, miren cómo atrás las cosas cambian. Antes predicaba 15 minutos, ahora predico la hora. Es que Dios todo cambia. Y ya Dios no te da las mismas palabras, sino que te empieza a dar más y más. Y cuando ya uno empieza a aprender y decir, hasta aquí nomás quedaron las palabras del Espíritu Santo, y ya, hasta ahí nomás quedó. Y eso Dios lo da cuando nosotros nos dejamos llevar por Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos ha edificado y está